Nosotros identificamos cómo puede ayudar la tecnología a solucionar cualquier problema con el sueño. Hacemos todo el desarrollo de la tecnología, hardware, software, inteligencia artificial, y lo empaquetamos en un producto que sea ready for consumer, y la gente lo puede comprar en línea, lo instala en su casa y lo utiliza todas las noches para dormir mejor. Era como este momento boom donde lanzar en crowdfunding era lo máximo y había muchísimo desarrollo de hardware. De todas esas que estaban en nuestro tiempo, ya ninguna existe más que Eat Sleep. O sea, es una tristeza porque sí hardware es muy, muy difícil. Tienes que estar muy comprometido con entender realmente cómo vas a construir un negocio, porque el hardware no tiene los mismos márgenes que software. Entonces hay que entenderle bien al game ahí. Hay que modular la temperatura, fue lo primero, porque es el factor ambiental más importante que más impacta el sueño, tu habilidad de quedarte dormido. ¿Más que luz, más que ruido? Más que todo. La temperatura del cuerpo, que obviamente está influenciada por la temperatura de tu ambiente en el que estás durmiendo, tiene una conexión muy importante fisiológicamente con decirle a tu cerebro: ¿puedes dormir? No puedes dormir. Mi invitada de hoy es Alexandra Zatarain, cofundadora y vicepresidenta de marca y marketing en 8Sleep, la primera empresa de sleep fitness del mundo. Su tecnología para darte el descanso perfecto, innovación constante y embajadores de marca ultra élite han llevado a 8Sleep a levantar más de cientos de millones de dólares en inversión y tener presencia en más de 30 países. Forbes incluyó a Alexandra en su prestigiosa lista 30 Under 30 en tecnología y consumo. Y en 2020, la revista Inc. la nombró una de las 100 mejores fundadoras de todo Estados Unidos. Alexandra nos demuestra que la innovación nunca duerme. Yo soy Juan Lombana. Entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor. Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso profesional y autor del libro de marketing número 1 en Amazon. Este episodio está patrocinado por el Suzuki Swift Booster Green 2025. Sí, el auto hatchback mejor vendido de México se reinventa con asistencia eléctrica para combinar lo mejor de dos mundos: agilidad y un rendimiento de combustible que hará muy feliz a tu cartera y al medio ambiente. Una chulada. Dale clic al link que te dejo aquí abajo para agendar tu prueba de manejo del Suzuki Swift Booster Green 2025. Y ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Alexandra nos cuente cómo funciona su negocio. Mercatitlenses, ¿cómo están? Yo estoy muy contento y muy emocionado de esta entrevista porque llevo buscando esta entrevista muchísimo tiempo. Los dos en realidad, ¿no? Porque ya lo hemos intentado. Es una cosa, ya verán a quién traemos el día de hoy. Es más, ya lo vieron, porque viene en el título del video que le picaron, ¿verdad? Pero antes de presentar a Alexandra, acuérdense que para que nosotros en Cómo Funciona Tu Negocio podamos traer a gente de la talla de Alexandra, te necesitamos a ti. A ti, te necesitamos a ti. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú le des suscribir, campanita, comentario, se lo mandas a tus amigos, todo depende de ti. Entonces es lo primero que te pido antes de presentar a Alexandra Zatarain, que tenemos aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Feliz de estar en México de regreso. Sí, estoy bien contento que estés en México. Estoy bien emocionado. De las cosas que más me emocionan de la entrevista es que seas mexicana. O sea, de verdad que eso me encanta, me encanta, me encanta. Creo que la estás rompiendo. Es un orgullo espectacular para este país. Gracias. Sí, con gusto muy representando. Contento. Sí, exacto. Representando, y aparte, la neta, estás representando desde el nivel más alto que existe. Entonces eso me emociona mucho. Alexandra, la primera pregunta que siempre hacemos es muy genérica y luego yo le voy a ir haciendo ahí doble clic a todo. Pero la primera pregunta siempre es ¿qué negocio tienes y cómo funciona tu negocio? Entonces, que nos expliques así a grandes rasgos qué onda con esto y cómo funciona 8Sleep. Muy sencillo. 8Sleep es una empresa que desarrolla tecnología para ayudar a la gente a dormir mejor. Y la manera en la que funciona es nosotros identificamos cómo puede ayudar la tecnología a solucionar cualquier problema con el sueño. Hacemos todo el desarrollo de la tecnología, hardware, software, inteligencia artificial, y lo empaquetamos en un producto que sea ready for consumer, y la gente lo puede comprar en línea, lo instala en su casa y lo utiliza todas las noches para dormir mejor. Luego se ve cómo está, cómo ya traes el deck de levantamiento de capital en la mente, porque eso no pasa normalmente. O sea, normalmente levantas y 40 ¿Cómo minutos le de explico? explicación. No, es que ya son 10 años. Sí, o sea, sí. nosotros empezamos 8Sleep en el 2014, lanzamos en el 2015. Sí, es mucho Pues sí ha tiempo. evolucionado un poco lo que hacemos, pero la premisa en realidad es lo mismo. Es tecnología aplicada para mejorar el sueño. Me encanta y te digo que yo soy súper fan porque
pues siempre he estado muy preocupado por mi salud y siempre particularmente por mi sueño, ¿no? Que yo siempre he dicho, yo duermo maravilloso, nada más me tardo mucho en quedarme dormido. Ese es mi único problema. O sea, me tardo 40 minutos. O sea, mis métricas de 8 Sleep están terribles, sí. Pero cuando duermo bien. O sea, cuando me quedo dormido, sí, duermo bien. De hecho, te oí decir que uno de los países, o sea, que cuando iban a ver a qué país llevaban 8 Sleep, empezaron a hacer un análisis de cuántas personas tenían un 8 Sleep fuera de Estados Unidos. Sí. Simplemente pues como que se lo habían llevado pues sin permiso, o sea, de que en la maleta o así, que lo habían conectado en otro país y que en México había más de 200. Sí. De manera ilegal, por así decirlo. Exacto. No ilegal. Sí, no sé cómo lo importaron, pero lo importaron. Exacto. Bueno, pues yo fui uno. No, sí, ¿en serio? Sí. Uno de esos 200 que tenía el 8 Sleep antes de que existiera aquí, yo fui. De que lo pedí a Estados Unidos y tal, y lo documenté en el avión y me lo traje. Sí. Y dije, ojalá que sí funcione. Y sí funcionó. Entonces lo amo. Creo que tengo desde el 3, 4 y 5. Sí, hace ya bastante, sí. Sí, los 3 he tenido. 3, 4 y 5. Entonces estoy contento, muy emocionado y muy apasionado. ¿Cómo? Quiero empezar justo que nos expliques este abanico de productos que tienen en 8 Sleep. O sea, porque entiendo que ahora están hablando mucho del sleep fitness, ¿no? Que es este término que también ustedes como que tienen mucho o platican mucho. Pero, ¿qué producto tal cual es el que les puedo comprar y cómo funcionan esos productos que tienen? Sí, el producto estrella, que es el que mencionas, ¿no? El que dices el 345 es el pod. Sí. Entonces, la gente lo llama o el 8 Sleep o el pod, pero el nombre del producto en sí es el pod. Okay. Y el pod es el centro de esta plataforma que estamos construyendo de poder utilizar tecnología para analizar cómo duermes y hacer cambios en tu ambiente mientras duermes para ayudarte a dormir mejor. Y el ambiente pues tiene muchísimos factores, ¿no? Está la temperatura, está el confort, como la posición en la que duermes, está la luz, está el sonido, está la calidad del aire, etcétera, etcétera. Y la visión siempre ha sido que queremos manejar todos estos factores y que vamos a construir productos que van a manejar todo. Entonces tú te vas a ir a dormir y todo va a estar perfectamente personalizado a lo que tú necesitas cada noche, porque cada día es diferente, ¿no? Para el ser humano. Sí. Y el pod está al centro. O sea, el pod es en este momento un cubre colchón que tú agregas a cualquier colchón, el que tú ya tienes en tu casa. Y ese cubre colchón tiene sensores, que es, o sea, ahí es donde viene la complejidad de lo que nos hace una empresa de tecnología, porque esos sensores son este sensor stack que nosotros desarrollamos de manera no propietaria, que ya pues, después de 10 años, imagínate cuántas iteraciones hicimos. Esos sensores es como si tuvieras un wearable, pero sin tener que usar nada. O sea, yo, por ejemplo, uso mi Oura Ring, que me encanta para el día, pero yo no lo uso en la noche, ¿no? En la noche tú no tienes que utilizar nada. Los sensores van a coleccionar información sobre cómo duermes, cómo está tu salud, y ahora ya tenemos muchas otras, ¿no? Funcionalidades basadas en esa información. Y también hace el cambio y la regulación de la temperatura en tiempo real, porque ese mismo cubre colchón trae la tecnología que te permite calentar o enfriar durante toda la noche. Puede hacer cambios 50 veces para tenerte en sueño profundo durante más tiempo, ayudarte a despertarte en la mañana, ayudarte a conciliar el sueño, y tiene otras funcionalidades, el despertarte de una manera más tranquila con la vibración. Tenemos la detección automática del ronquido. O sea, al paso de los años hemos agregado muchísimas otras funcionalidades. Todo eso está manejado por esta computadora, que es este hub, que es lo que probablemente, si lo has visto el producto, la gente que nos escucha o nos ve, han visto que hay como esta torre, ¿no? Que parece como una PC de los que teníamos antes en los 90s. Y eso es lo que controla todo el sistema. Ok, me gusta. Me voy metiendo en cada uno porque sí quiero que me expliques cómo funciona particularmente cada uno de estos elementos. Pero quiero regresarme a entender su campaña de crowdfunding, porque siento que mucha gente que quiere emprender sí ve como una barrera fuerte en emprender con algo que tenga que ver con hardware, porque pues es como muy intenso en capital y luego no saben qué hacer o cómo hacerle. Y creo que ustedes son un super caso de éxito a través de esa campaña de cómo, si tienes una idea que no es forzosamente un software, cómo puedes llevarla a cabo a través de una campaña de crowdfunding. ¿Cuál fue cómo hicieron esta campaña? ¿Qué tendría que ser un emprendedor hoy que tiene una idea de hardware? Sí. Cuando nosotros hicimos la campaña fue en el 2015, entonces no sé cómo esté ahorita realmente como el ambiente de crowdfunding, sí. que igual debería de ir a ver un poco cómo están las estadísticas. Pero en ese tiempo, en el 2015, sí había muchas startups en Estados Unidos que estaban lanzando sus productos en crowdfunding. Estaba Kickstarter y estaba Indiegogo y competían, estas dos plataformas competían para atraer a las startups. Okay. Y te daban mejores fees y entonces era como este momento boom donde lanzar en crowdfunding era lo máximo y había muchísimo desarrollo de hardware.
de todas esas que estaban en nuestro tiempo, ya ninguna existe más que Eat Sleep. O sea, es una tristeza porque sí hardware es muy, muy difícil. Sí. Tienes que estar muy comprometido con entender realmente cómo vas a construir un negocio porque el hardware no tiene los mismos márgenes que software. Entonces hay que entenderle bien al game ahí y no es para cualquiera. Sí. Pero si sí tienes una idea y la tienes desarrollada y la quieres llevar a crowdfunding, lo que a nosotros nos ayudó mucho era entender quién va a ser el consumidor. O sea, los mismos principios de marketing que pueden aplicar a un negocio que no hace una campaña de crowdfunding, aplican cuando haces crowdfunding. Bueno. ¿Quién va a ser ese consumidor? ¿Quién es la persona que va a comprar este producto el día de hoy? No el que lo va a comprar en 10 años. O sea, el que lo compra hoy a Eat Sleep no es el mismo que compraba en ese momento, que era Luna. Aparte lanzamos con otro nombre, no era Eat Sleep todavía. ¿Eso fue estratégico? No, es porque a cierto punto tuvimos que cambiarlo porque no podíamos obtener el trademark de Luna. Entonces, esas son de las historias de startups, ¿no? Que suceden. Pero cuando lanzamos con Luna, que hay gente que se lo recordará, pues el consumidor era un early tech adopter, como lo llaman. Es la persona que le gusta la tecnología, que pasaba tiempo en esas plataformas, que probablemente estaba suscrito a los newsletters de Indiegogo, le llegaban, veía que estaba, decía, ay, qué padre este proyecto, lo voy a apoyar. ¿Y era igual un cover? Era igual un cover, no hacía la regulación de la temperatura, hacía el seguimiento del sueño, o sea, te hacía todo el tracking. Era completamente diferente a lo que es ahora, o sea, podemos platicar de cómo ha evolucionado, cómo hemos podido desarrollar los algoritmos, todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. O sea, el día 1 al año ahora que estamos 10, todo lo que te ha tomado para poder desarrollar algoritmos, pues tienes que capturar muchísimos datos para llegar a donde estamos. Entonces, el día 1 era, lo hacíamos, diferente. Pero pues no estaba con el grado de precisión que tenemos ahora. Y entonces o sea, es como tú prevendes el producto que no existe, que no has fabricado. Exacto. Teníamos como estos beta units, ¿no? O sea, construimos, nosotros somos 4 socios y Max, que es nuestro co-founder, que es el CTO, es un hacker. O sea, Max es un hacker que él es italiano, él dejó la universidad, que es muy raro en Italia, es un poco como en México, la gente no deja la universidad, ¿no? Uh-huh. Y dejó su carrera y construyó startups desde que era muy joven y él construye de todo, desde data pipelines y ML y hardware, y él hizo prototipos. O sea, literal era en nuestra oficina, que era un apartamento en San Francisco. Él construyó para nosotros entender si esto era un producto viable. O sea, funciona. Esta idea que tenemos de sensores que pasan información que puedes ver en un teléfono y puedes hacer X, Y, Z, funciona. Y él nos enseñó y nos probó que sí funcionaba. Y de ahí decidimos hacer esta campaña de crowdfunding. Pero solo había como 2 unidades. Yeah. O sea, Mateo y yo dormíamos en una y Max tenía la otra en su casa. Y cuando levantan ese dinero, tienes que fabricar ahora las unidades que ya vendiste, ¿no? Exacto. ¿Cómo encuentras el lugar? ¿Quién te lo fabrica? ¿En dónde? O sea, ¿cómo funciona ese siguiente paso? Lo que para nosotros sí fue un momento muy importante en la historia de Eat Sleep es cuando entramos a Y Combinator. Uh-huh. Como contexto, nosotros como founders, ninguno de nosotros fue a la escuela en Estados Unidos, no crecimos en ese ecosistema, no teníamos realmente contactos. Mateo había tenido empresas en un rubro completamente diferente en Italia y se acaba de mudar a Estados Unidos. Max en Italia y en San Francisco una que vendió en un rubro completamente diferente. O sea, no éramos como founders que estaban en el network de Silicon Valley. Y necesitábamos dinero porque, como dices, crear hardware sí es muy costoso. O sea, tienes que invertir upfront. Y aparte algo que no se hace. O sea, no es como que ya hay una fábrica de unos covers. No. O sea. Aparte que cuando lo vendimos en crowdfunding, el precio estaba completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque más barato. Claro, entonces le perdimos muchísimo. Uh-huh. Entonces no lo sabes hasta que no realmente vas a tratar de fabricarlo. O sea, le haces como un estimado y dices, sí, pues más o menos aquí yo creo que esto lo va a cubrir y también es un precio que la gente va a pagar. Ok, vamos a ver si la gente lo quiere. Y luego te das cuenta que no estás cobrando lo suficiente. Entonces necesitas el capital porque el crowdfunding no cubre todo lo que pensabas que ibas a cubrir. Y decidimos, después de 2 veces que ya nos habían rechazado de Y Combinator, aplicar una tercera vez. Ok. Y aplicamos porque Y Combinator vio que nuestra campaña había sido exitosa porque vendimos más de $1.2 millones en preventas y estaban reclutando específicamente en ese momento, en el 2015, muchas startups de hardware. Porque como te decía, era este momento boom del hardware. Y es una de esas cosas de suerte porque ¿cuáles son las probabilidades? O sea, si tú ves ahora los batches de Y Combinator son todos AI. Todos AI. Y hay un poco de robótica. Y a nosotros coincidió. Entonces nos dicen, ¿por qué no aplican otra vez? Y nosotros, ya después de haber sido rechazados 2 veces, dijimos, no, ya no quiero volver a gastar otro día, llegar
llenar el formulario, hacer el video de la entrevista. Y dijimos, bueno, lo platicamos como co-founders, dijimos, vamos a hacer 1 hora, vamos a invertirle a esto, en 1 hora vamos a llenar esto y que sea lo que sea. Y pues entramos. Y lo que pasó ahí es que cuando terminamos el programa de Y Combinator, y obviamente tuvimos avanzamos muchísimo y desarrollamos más de estas beta units que dimos a otras personas y demás, ahí es cuando pudimos levantar capital ya de inversionistas que son institucionales, muchos angels y algunos de los primeros que eran como venture capitals. Uno de ellos, un fondo de inversión de China, que es el que nos ayudó a encontrar a todos nuestros partners para pues, fabricar el primer producto de Eat Sleep. O sea, ese sí fue literal smart money Exacto, en su máximo exacto. esplendor. Me encanta. ¿Cómo funciona, Alexandra? Ahora sí, el tema del cover, el pod y la base. Uh-huh. Y ahora el blanket también, ¿no? Tal cual quiero entender un poco el tema de los filamentos con agua, el tema de los sensores, o sea, entender un poquito el funcionamiento del hardware. El producto ahora desde el Pod 4 y el Pod 5 es completamente diferente a lo que era antes. Uh-huh. O sea, ahí hicimos un rediseño total. Todo el hub, toda la cover es un diseño nuevo. Ok. Porque pues tienes que evolucionar, ¿no? En la tecnología. No, y son rapidísimos. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Decimos que nosotros hacemos shipping hardware like software. Sí. Ese es nuestro modelo. Es impresionante. Y eso es una de las cosas que nos ha permitido realmente crear ese moat que dices, ¿no? Pero ¿cómo creas esta barrera entre tu negocio y protegerlo de la competencia? Es que tienes que continuamente innovar. Volviendo a la funcionalidad del pod. La manera en la que funciona, y luego ya me dices en dónde quieres hacer el double click, el cubre colchón o la cover, como la llamamos, es donde está esta tecnología que es el corazón de la plataforma realmente, porque ahí están los sensores. Y estos sensores son sensores que llamamos perdona a todos los que me escuchan que pocheo, pero yo trabajo en inglés todo el día, entonces aquí nadie se queja de eso, no sé cómo se llaman en español. En otro podcast chance te van a decir que aquí no te preocupes. Pero se llaman piezoelectric sensors. Ok. Y si los buscas ahí en ChatGPT o en tu plataforma de AI preferida, te va a salir y básicamente se ve como si fuera una película, o sea, como una filmina de fotográfica. Ok. Si tú lo ves, dices, ¿qué es esto, no? Y en realidad, en ese sensor es más de un sensor. Nosotros lo llamamos el sensor array. Y es un array porque tiene varios sensores en esta como una tira larga que atraviesa todo el ancho de la cama y que queda justo debajo del área donde está tu pecho, donde queda tu corazón, donde quedan tus pulmones. Y fíjate qué bueno que me dices que todo el ancho, porque luego yo siento que abrazo a mi esposa y ya no me va a medir. Ajá. Y me pongo bien nervioso. Digo, ¿qué prefiero? Y ya no abrazas. Y no abrazo. No abrazo. Pero ahora ya voy a abrazar con confianza. Está todo al ancho y sí está diseñado, y esa fue una de las cosas que fueron muy complicadas en los primeros años de Eat Sleep, cuando estábamos todavía como Luna, porque está diseñado para cubrir a 2 personas en la misma cama, pero no todos duermen con alguien. Entonces tiene que ser de manera en la que tú, a través del software, puedas unir los datos como para una persona, o si eliges en la aplicación que son 2, separarlos. Okay, eso fue súper, súper complicado, porque pues el movimiento de uno te entra al otro, tienes que poder como limpiar esa banda de información que te entra, porque si uno se mueve de un lado para que no afectes las métricas del otro, etc. Eso nos tomó muchísimo tiempo. O incluso cuando están muy pegados, ¿no? Sí. O sea, funciona exactamente sí funciona. Si están abrazados, ¿cómo se llama? ¿El cuchareo? Sí. Sí funciona. Sí. Eso debería estar en la página. Funciona con cuchareo. Puedes cucharear, no hay problema. Puedes cucharear, no te preocupes. Y funciona porque a lo largo de los años hemos desarrollado mejores algoritmos. O sea, ahí es donde está el truco, ¿no? De algunas personas que igual y te pasó cuando tenías el Pod 3 comparado al Pod 5, sí ves esa mejora. Porque vamos aplicando pues modelos más recientes. Ahora estamos creando otras cosas más interesantes ya aplicando lo que son los LLMs. Y vas viendo cómo va mejorando porque tiene la capacidad, es tan sensible el sensor. Suena muy tonto, pero sí es un sensor muy, muy sensible. Y lo que está percibiendo son las microvibraciones de tu cuerpo. Todo es con vibraciones. Todo es con vibraciones. El ronquido no es un micrófono, son vibraciones. La respiración son las vibraciones. La presencia en la cama son vibraciones. Y los algoritmos lo que tienen que hacer es poder filtrar qué es un ritmo cardíaco, qué es el ritmo respiratorio, qué es un ronquido, qué es solamente un movimiento, qué es una presencia en la cama. Ok, está muy bueno. Y aparte, pues eso hace que el sensor sea delgado porque no lo sientes. O sea, tú estás en tu colchón y no sientes nada. Sí.
Ahora, ¿cómo funcionan en el sensor? Ya me quedó clarísimo. Los filamentos con agua. Sí. Para que se enfríe y se caliente y todo eso. Eso no es tan complicado como los sensores, pero al mismo tiempo es algo que tuvimos que desarrollar para el Pod 4 y ahora es la misma tecnología en el Pod 5 desde cero, porque no hay realmente otros productos que estén haciendo lo que nosotros hacemos de esta manera. Sí. Y evolucionamos de la manera en la que lo hacíamos en las generaciones anteriores a ahora. La manera en la que funciona ahora son unos tubos de como plástico muy delgados, también de un diámetro muy pequeño. O sea, y ahí es donde hicimos muchísimas pruebas para ver qué tan pequeño lo puedes hacer, qué tan delgados puedes ir. Y básicamente lo que usamos hoy en día son tubos que se utilizan en aplicaciones de productos médicos. Ok. Así es donde tuvimos que ir, porque también tienen que ser resistentes. Claro, que sean flexibles. Exacto, la flexibilidad suficiente y la resistencia para que te duren 10 años. Sí. Y eso es lo que tienen, esos como canales, que son 2 áreas separadas, estas 2 zonas separadas para el lado derecho de la cama, el lado izquierdo de la cama. Si tú abres el cover, vas a ver que tiene estos canales que tienen un patrón específico para que tú puedas, conforme va recorriendo el agua a la temperatura que tú indicaste por tu lado de la cama, tú puedas sentir ese efecto, ¿no? No le puedes poner muchos tubos, no le puedes poner muy pocos, porque si es mucho vas a sentirlo, si son muy pocos no sientes la temperatura. Y eso se conecta todo a lo que es el hub. Y el hub es, bueno, ahí es donde pones el agua y es lo que hace todo el show mecánico. Exacto. ¿Y el blanket? El blanket, que es el producto nuevo que lanzamos este año, lo conectas a la misma cover si tienes el Pod 5 y puedes tener la misma temperatura que tienes de tu lado de la cama, pero ahora la tienes no solamente debajo del cuerpo, sino también sobre el cuerpo. Eso está buenísimo. A mí me encanta el blanket. Sí, ese ya me urge estrenar. Sí. Lo tengo ahí en la caja y muy mal, ¿eh? Lo tengo que abrir sí, ya. Es muy bueno. Porque claro, ahora ya te envuelve como un tamal. Exacto. De temperatura. Exacto. Y ya cambia la cosa. Y tiene un poco de peso porque trae ese poco de agua también. Entonces, si te gusta como sentir a gente que no le gusta como la sábana muy ligera, o sea, que quieres un poquito de ese peso, te da ese efecto también como de... Abrazo. Sí, del abrazo. Que eso dicen que es muy bueno, ¿no? El weighted blanket para que te quedes dormido más rápido. Precisamente es lo que yo tengo que hacer. Me encanta. ¿Qué datos, qué datos biométricos te da? Bueno, yo sí tengo... Hubo un reel, te cuento el chisme, en donde a mí me entrevistaron y yo hablé de ustedes. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. Ahí sí me echaron hate por decirlo en inglés. Ahí sí, porque ahí justo me entrevistaron y tal. ¿Y qué mide esta cosa? Y yo, no, pues el HRV y el resting heart rate y el no sé qué. Y, oye, la gente, relájense. Relax. Pero ahora ya también está el translator en muchos videos, ¿no? O sea, ya te haces hasta la autotraducción, entonces... Totalmente. Quiero que me digas tú, sin miedo a que te pongan aquí, a que pases las métricas a español, porque hay unas que yo no sé cómo se llaman en español. ¿Cuáles son los datos biométricos que te da? Y bueno, primero esa, porque luego 6 preguntas y... Lo básico que mide, y es lo básico porque es lo más fácil de identificar, es el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Okay. Y obviamente la presencia, ¿no? Si hay alguien o algo en la cama, o sea, tu perro, por ejemplo, también puede verse a tu perro. De esos, tienes que construir los algoritmos que definen si alguien está dormido, si alguien está despierto, en qué fase del sueño está. Ok. Entonces está muy interesante. Y también tenemos de la respiración, tienes el ronquido, que es también algo nuevo. Ahorita que dijiste lo del perro, claro, si tú duermes con tu perro, que le mide el ritmo cardíaco a tu perro. Sí, o sea, y sobre todo si el perro está grande, sí. O sea, hay mucha gente que tiene el perro que duerme al lado de ellos. Sí. Pues dices, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, 8Sleep no sabe que es un perro. Sí, no. Pero está algo ahí. No, totalmente. O niños, o sea, hijos que se meten en la cama en la noche y así. Sí, pero lo aísla. Pues, o sea, depende. Porque si ya conoce, o sea, si ves como una anomalidad, lo podría aislar. Pero si es algo recurrente, pues, ¿cómo vas a ver que es tu perro o es la novia o el novio al lado de ti? 100%. Y ahora, ya que te mide todo esto, porque a mí de las cosas que más me gustan y del cubrecolchón y el cambio de temperatura y todo esto es que no solo es medir por medir, porque sí creo que ahorita hay un tema, y soy culpable yo también, la neta, de que traes el Oura Ring y el Whoop y el Apple Watch y no sé qué, y entonces todo el mundo estamos llenos de datos, lo cual me encanta porque yo soy fan de los datos, pero ¿y todo para qué? Sí. ¿No? Todo para qué. O sea, dicen, pues a ver, te levantas, según tú te sientes bien y ves, durmió mal, señor, entonces ya estás de malas. Sí. Y yo digo, es que justo no, porque en el pod no es solamente
durmió bien o durmió mal, es actúa, o sea, Exacto. y eso es lo que ahora quiero que me expliques. Cómo con las mediciones que va haciendo, va regulando tu temperatura para que duermas lo mejor posible o tu inclinación, y ahora ya tiene el ruido blanco, o sea, actúa. Tú puedes no volverte a meter a ver tus métricas. Exacto. Esta cosa te optimiza solito. Está Exacto. maravilloso. Sí, de hecho nosotros no vemos a los wearables como competencia. O sea, Claro. un wearable es un perfecto acompañante del pod porque lo utilizas durante el día y en la noche pues ponlo a cargar. Sí. Sí, ¿no? sí. Y ya no te preocupas porque el pod te va a hacer toda la medición de tus métricas en la noche. Pero sí lo que comentas ha sido siempre un pilar importante de por qué construimos 8 Sleep. Porque cuando Mateo, que es mi cofundador y mi esposo también, empezó a adentrarse al mundo del sueño y tratar de explorar qué es lo que estaba pasando con su propio sueño, y esto fue 2-3 años antes de que empezáramos como la startup, Ok. se dio cuenta que nadie estaba tomando acciones, nadie estaba resolviendo el problema. Sí, totalmente. Nadie. O sea, te vendo un colchón, te vendo una almohada, te vendo fármacos que no te dan sueño real, o sea, es un sueño falso, no son buenos para el cuerpo. O empezaban en ese tiempo como Fitbit, ¿te acuerdas? O sea, Sí, que sí. empezaba a medir el sueño, había una empresa que se llama Jawbone, no existía el Apple Uy, Watch. buenísima era. Tenían los Sí. de la oreja y todo. Sí, es O cierto. sea, era hace muchísimo. Pero era medir por medir. Pero era medir. Y nadie estaba solucionando, y eso es en lo que él se enfocó. Es decir, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Hay que medir para entender a la persona. Comprendimos muy rápidamente que el sueño variaba de persona en persona, que incluso la misma persona tiene una experiencia diferente cada día, entonces que los datos iban a ser la parte más importante para poder darte el sueño perfecto cada noche. Entonces hay que modular la temperatura, fue lo primero, porque es el factor ambiental más importante que más impacta el sueño, tu habilidad de quedarte dormido y de permanecer dormido. Más que luz, más que ruido. Más que todo. Wow. La temperatura del cuerpo, que obviamente está influenciada por la temperatura de tu ambiente en el que estás durmiendo, manda una señal a tu cerebro. O sea, tiene una conexión muy importante fisiológicamente con decirle a tu cerebro, puedes dormir, no puedes dormir. Está conectada a ese ciclo circadiano. Ok. Después entra la luz, obviamente el ruido, etcétera. O sea, sí, los otros factores son importantes, pero la temperatura fisiológicamente es muy importante. Y por eso empezamos por ahí. ¿Y con base en qué se mueve la temperatura? O sea, ¿cómo detectas que si tal métrica de respiración está muy alta, pues hay que bajarle 2 grados y hay que subirle? ¿Cómo funciona esa parte? Esa es la parte de lo que llamamos autopilot. Y ahí es donde entra lo que era primero machine learning, que ahora empezamos a hacer con inteligencia artificial. Y lo que hace primero es que en los primeros como 7 días que tú duermes sobre el producto, aprende quién eres, cómo duermes, cuáles son los patrones, si estás cambiando la temperatura. O sea, hay un proceso como de acondicionamiento, ¿no? De entender quién es esta persona y qué necesita. Y tú primero pones tus temperaturas como a ti te gustarían y vas ajustando y vas dando feedback y el pod te va ajustando, y en la aplicación tú puedes decir, ay, no, sí me gustó, no me gustó, está muy caliente, está muy frío, ¿no? Y ya que encuentras como ese baseline, de ahí toma control este autopilot. Y el autopilot, la idea es crear como el equivalente del autopilot de Tesla, ¿no? Del full self-driving. Que tú no tienes que hacer nada, como decías, no tienes que abrir la aplicación, no tienes que hacer nada. Tu cama va a estar lista a la hora que tú le dices que te quieres ir a dormir. O sea, no sé, yo digo que todas las noches quiero mi cama lista a las 9 de la noche. Para las 8:30 ya está la temperatura que yo quiero para entrar a mi cama a gusto. Me va a ayudar a conciliar el sueño, porque esa es la temperatura que a mí me ayuda a conciliar el sueño, basado en lo que ya ha aprendido de mí el pod durante ¿cuántos años que llevo durmiendo en el producto? Y así va aprendiendo. Y lo otro que sucede es porque tenemos cientos de miles de usuarios, aprende, ahí está como agregación de información donde va aprendiendo. O sea, puede encontrar a personas que tienen patrones similares y entender que si quieres que tenga más deep sleep, pues hay que cambiar la temperatura de cierta manera. Y si quieres que se despierte más rápido, hay que ponerle otra temperatura. Ahora, no te puedo decir con certeza las reglas, porque en realidad ya no hay reglas. Sí, totalmente. Con la inteligencia artificial es un reasoning que tú ni siquiera entiendes por qué lo está haciendo. Sí, una caja negra. Es una caja negra. Pero a ver, y aquí tengo una pregunta. O sea, solito basado en tus datos, obviamente, ¿no? Es que se va modificando. Porque yo me acuerdo que antes, en la app anterior, cuando yo modificaba alguna de las... Porque te dice a qué hora... O sea, sí, las fases de la noche, exacto, sí. Las fases de la noche. Le modificaba y antes me salía como una campana de Gauss, ¿no? Que me decía, tú estás aquí, y me daba como una pista de en dónde tendría que estar conforme el resto de los usuarios. Sí. Ahora ya no. Ahora yo le muevo y digo, ay, no sé si lo estoy poniendo muy frío o no, muy caliente o no. O sea, no tengo ese dato. Pero, entonces,
quiere decir que me hace menos caso a mí para poder optimizar mi sueño, a pesar de que yo le diga lo contrario. Que es lo, a ver, te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti. Exacto. Exactamente. O sea, si yo le pongo más caliente y dice está muy caliente, no me hace caso. Sí. Y ve cosas como, por ejemplo, la temperatura en tu recámara. O sea, el hub tiene un sensor de temperatura ambiental y puede ver, oye, tu recámara está muy caliente, le bajé 2 niveles. Y ya tú dices, ok, qué padre. Ya lo hizo. O sea, tú no tienes que hacer nada. Una cosa interesante que anunciamos hoy y que estamos por lanzar antes de finales de este año, que es este concepto del Sleep Agent. O sea, platiquemos ya de eso. aplicar la inteligencia artificial de manera en la que ese black box pues va a ese otro nivel, porque ese Sleep Agent va creando simulaciones de la noche. O sea, si mi Sleep Agent, el mío de Alexandra, tiene datos de miles de noches de cómo yo duermo en el pod y cómo duermo mejor, cuáles son las condiciones en las que yo obtengo un sueño más óptimo, entonces puede simular basado en las condiciones de esta noche qué tiene que hacer para que yo consiga ese sueño óptimo. Cómo tiene que ajustar las cosas. Okay. Y esas simulaciones, pues, es otro black box, pero ya es otro nivel de simular, que es como si tuvieras miles de simulaciones por usuario por noche. Está espectacular. O sea, ¿Y ya eso lo va a hace venir dentro automáticamente. del autopilot? Todos los usuarios del pod lo van a tener y es parte del... O sea, el autopilot evoluciona a este nuevo nivel. Me encanta. No, estoy feliz. Me encanta. Ahora, ¿qué tan distinto? Porque te voy a decir, cuando yo compré el pod, porque le tengo que dejar de decir 8 Sleep. La gente le dice 8 Sleep, ¿verdad? Sí. No, qué mal. No le digan 8 Sleep 8 como Sleep yo. Pod. 8 Está Sleep bien. Pod. Aquí Alexandra está haciendo un trabajal de marketing. Es que sabes que luego van a venir otros productos. Exacto. Entonces luego va a estar, hay una confusión. O sea. Pod. 8 Sleep Pod. Entonces, cuando yo compré el pod, me acuerdo que dije, porque dije, no me voy a dormir sin mi reloj, porque a mí no me va a engañar. No, y yo fui ese güey, de yo me pongo mi relojito el primer mes para que aquí, si me dice que aquí mejoré, pues sí, porque el pod, no cualquier cosa, me va a poner 100 de calificación. Y fíjate que sí hice la prueba por incrédulo y sí tenía razón. O sea, sí, en la métrica de mi reloj mejoré mi sueño. Y entonces dije, totalmente. Interrumpimos este programa aquí en Radio Mercatitlán para agradecerle a nuestro patrocinador Juan Lombana y su curso de inteligencia artificial para emprendedores, en donde te enseña a hacer tu sitio web, a hacer anuncios, guiones, investigaciones y hasta canciones con inteligencia artificial, y todo en minutos gracias a estas grandes herramientas. Además, si no amas el curso, te devuelve tu dinero completito. ¡No, hombre! ¡Una maravilla! Les dejo el link en la descripción. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. Súbele a tu radio. ¿Cuál es la diferencia de sensores entre el Oura Ring o el Whoop o el Apple Watch o lo que te da el pod? Los sensores en sí son diferentes porque obviamente poner sensores en el anillo es otra cosa, ¿no? O sea, estamos utilizando como inputs diferentes. Y los algoritmos son diferentes. Cada compañía desarrolla sus propios algoritmos. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, tenemos por ahí un blog post que si lo buscas te va a salir en las diferencias entre cómo medimos nosotros el HRV comparado a Whoop, comparado a Oura, sí. ¿No? Porque el HRV, por ejemplo, es una métrica que lo pueden medir diferente. Hay como variaciones un poco, ¿no? O sea, hay algunos dispositivos que hacen una medición justo cuando te despiertas. Hay otros como nosotros que podemos medir por el form factor que tenemos y porque no necesitamos una batería, pues casi cada segundo. Entonces hay algunas variaciones por aquí y por allá. Porque cada quien, como te digo, tiene sus propios algoritmos. Sí, o cuando haces una sesión de meditación en el Apple Watch. No, leí ese blog post porque sí me daba curiosidad cuál era la diferencia, porque sí luego ves un HRV, yo lo tengo súper alto, no me acuerdo en qué, pero muy alto. Y entiendo que cada quien es diferente en su HRV, pero yo quería ver por qué era así. Ajá. Sí, no, y lo importante de las métricas es sí lo que es el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, sí hay como ese gold standard. Okay. O sea, sí hay estándares porque son métricas que pues se han medido por mucho tiempo por dispositivos médicos, ¿no? Entonces te comparas usualmente a esos dispositivos médicos. Okay. Y todas las empresas ya tenemos esos estándares. O sea, ya ahí ya llegaste al límite, que es 99% de precisión y ya. O sea, no vas a llegar nunca al 100%.
El HRV, como te comento, cada quien tiene su forma un poco diferente de medirla dependiendo de los sensores, que si la batería, que si puedes coleccionar datos segundo a segundo, probablemente es minuto a minuto, o sea, varían. Pero lo importante del HRV, para los que le ponen atención, es que es una métrica que tienes que ver cómo se mueve. O sea, no importa si es 50 o 70, pero es si pasa de 50 a 40 o de 50 a 60. O sea, ¿estás mejorando o estás empeorando? Tampoco obsesionarse por cuál es el número exactamente. Sí, porque aparte, pues sí, no tiene nada de sentido. O sea, por eso yo te digo que me encanta el pod, porque no importa el número, o sea, no importa el número que te den, importa si estás durmiendo mejor o no. Estás mejorando, si exacto. Si estás mejorando o no. Sí. ¿Cómo funciona este famoso algoritmo de calificación? O sea, ¿qué quiere decir un 100? ¿No? Un poquito entrar en pues sí, cuáles son esas variables. Si yo veo un 100, digo, el día que yo veo un 100 hago una fiesta. O sea, ¿No tienes nunca un 100? Creo que llevo unos 7 en mi vida. Ok, no está mal. En mi vida, en varios años. Pero hay gente que mi esposa los colecciona. O sea, tiene 38 100. O sea, siempre le toca 100. Yo como de maldito sea. Me voy a dormir de tu lado de la cama. Chances ahí como que mide más. Sabes que muchos los hábitos. O sea, nosotros desarrollamos esa calificación de manera en la que tú puedas tener más control y puedas realmente influenciar ese score. Ok. ¿Por qué? Porque pues no tiene chiste darte una calificación a tu noche, algo que tú no controlas. Por ejemplo, imagínate que te calificáramos mal si tú no obtuviste suficiente sueño profundo. Y dices, pues, ¿qué más hago? O sea, no sé, igual sí. A veces hay personas que así son y genéticamente nunca van a llegar al 19% de deep sleep y así son. O de REM sleep, ¿no? Y tampoco hay que ponerle tanta presión al usuario. Este Sleep Fitness Score que nosotros llamamos está basado en, más que nada, la duración. O sea, sí tienes que hacer tiempos, darte el tiempo suficiente de dormir entre 7 a 9 horas, porque eso es lo que es saludable en este momento. Tus hábitos, o sea, esa consistencia, si te vas a dormir al mismo tiempo todas las noches, con un rango de media hora, si te despiertas más o menos a la misma hora, porque esos hábitos te van a hacer sentir mejor, te van a facilitar quedarte dormido y despertarte con más naturalidad. Entonces te estamos guiando con ese 100 que tú estás buscando a crear los hábitos correctos. Y sí hay otra parte donde ya entra más, cuál es la calidad de sueño que tuviste, pero tiene un peso diferente. O sea, está balanceado como para que no sea solamente cosas que tú no puedes controlar. Es muy útil, la verdad. Sí, no lo había pensado, porque es verdad, te dicen, no hiciste demasiado deep y tú, pues le echo más ganas al siguiente. Pues, ¿en qué? Ahora, ¿cómo funciona la producción del producto tal cual? Estabas contando que lo hacen en China, lo fabrican allá, lo traen para acá. ¿Cómo funciona no solo producirlo, sino iterar a este nivel de velocidad? Porque yo ya ahorita me empecé a poner nervioso de que tengo la caja todavía del 5 y no lo he abierto, porque ya no vaya a salir el 6 mañana. O sea, ya estoy nerviosísimo aquí, porque así me ha pasado. Luego los echan, Luego la gente se queja, es de que acabo de comprar y ya salió, y pues es que vamos a innovar, o sea. ¿Y qué haces? O sea, tienes una estrategia de marketing porque claro, empujas para innovar, pero es verdad, puede haber un backlash. Claro. Y sí, conforme más creces, sí le sufres más y tienes que hacer planes de pues cómo funciona. O sea, por ejemplo, en las semanas antes de lanzamientos, pues no tratar de empujar mucho el marketing, no hacer campañas de email marketing. O sea, obviamente no quieres que te explote esa bomba, pero sucede como le sucede a todas las empresas que lanzan cosas nuevas y que alguien se queja de que pues lo acabo de comprar. Y para nosotros innovar es súper importante porque somos una startup. O sea, sí hemos crecido mucho, pero como quiera, siempre está el riesgo de que te entra alguien o que te va a competir a un precio más bajo o que lo va a replicar y es una empresa más grande y pues de alguna manera tiene distribución. Y aunque nuestro producto es complejo porque tiene estas partes hardware, software, AI, brand, como quiera, o sea, tener la confianza del consumidor para meterte en su recámara es una parte importante. Sí. Pues te puede llegar alguien y decir yo lo hago mejor o lo hago más barato y ahí se van todos, ¿no? Entonces la innovación es lo más importante. Y sí, para nosotros, incluso cuando vemos el año y planeamos el año, lo planeamos alrededor de la introducción de nuevos productos. De hardware y los nuevos features. Y de ahí empieza el año y la planeación es decir, y después metemos lo que es el marketing, las campañas, los partnerships, pero primero es el producto. Y el proceso empieza, tenemos nuestro equipo de hardware y research and development en San Francisco, tenemos un equipo de clinical research en Boston y el equipo de marketing más que nada en Nueva York, y son vestigios del COVID donde todos estamos por todos lados, pero ya nos hemos agregado en ciertas ciudades.
Y puede empezar de muchas maneras. Puede ser que, por ejemplo, la base que lanzamos el año pasado, que lo que hace la base es que nosotros detectamos el ronquido y la base se ajusta en tiempo real para reducir el ronquido, y ya una vez que se detiene, se baja a la posición original, ¿no? Una premisa muy sencilla. Sí. Hay que ayudar a la gente a dormir mejor, deshaciéndonos del ronquido, que es un gran problema. Y eso vino del CEO. O sea, Mateo dijo, tengo esta idea, creo que esto puede funcionar, por esto y por esto, ya hice un análisis del mercado, esto es lo que se vende, nadie hace esto, nosotros lo podemos hacer, va. Y en 6 meses desarrollamos ese producto. ¿De la idea? De la idea qué locura. a cuando salió. O sea, fue una locura. O sea, hay que poner un squad entre la parte de la aplicación móvil, porque hay que controlarla, la parte del hardware, la parte de marketing, etcétera. Y son, 3 personas. Al equipo de Sleep somos pocos, la verdad. ¿Cuántos son? Acabamos de pasar 100 personas, somos como 105. Pero sí, no son somos tantos muy para pocos el tamaño para de lo la que empresa. hacemos, sí. Claro. Todos son, la verdad, ¿Y unos entonces cracks. cuando hay una innovación, hacen un equipo como los piratas de Apple? O sea, como sí, es un squad, lo llamamos. O sea, es el squad, y ese squad es multidisciplinario y ellos se encargan, ok, ahora ustedes van a traer eso al mercado. Entonces el pod es lo mismo. O sea, en ese momento, por ejemplo, estábamos trabajando en el pod 4 y la base. O sea, porque el año pasado salió el pod 4 y la base al mismo tiempo. Entonces estaba el squad que trabaja en el pod 4, que era un poco más grande, porque ahí tuvimos que, de hecho, está dividido en el squad del hub y el squad de la cover, porque rediseñamos todo. Y después tuvimos que agarrar unas personas y decir, no, pues aquí la base salió, último minuto, hay que hacerla, y va. A veces las ideas vienen de, por ejemplo, de marketing. O sea, igual y marketing dice, no, pues si hacemos esta versión o hacemos este producto, podemos elevar el LTV o algo así. Eso pasa mucho menos. Ok. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo de esto, es como los suplementos. Los suplementos que lanzamos, que los desarrollamos con el doctor Peter Attia, viene de no solo la necesidad de continuar a resolver problemas que tiene la gente con el sueño, sino también de expandir y demostrar que Eat Sleep no es solo una empresa del pod, sino que vamos a desarrollar productos a través de muchas categorías, expandirlos a otras categorías, todo conectado al sueño. Y esa fue la primera vez que presentamos algo que no era como consumer electronics. ¿Y ya no los venden o sí? Sí, eso no en México, solo en Estados Unidos. Ok. Y estamos lanzando otras versiones. O sea, la primera que lanzamos es un que llamamos Sleep Elixir, que puedes tomar todas las noches, no tiene melatonina, no te crea dependencia. Estamos trabajando en otras que son aplicaciones diferentes de suplementos para otros momentos donde necesites ayuda para dormir. Entonces así vamos creando estos como squads. Entonces suplementos será una persona. Y órale, vas. Y marketing, inventario, desarrollo de la fórmula, trabajar con nuestro equipo clínico para hacer el clinical research, trabajar con Peter Attia. Y ya los productos que van, los productos de hardware que se tienen que producir en China y ahora producimos también en Vietnam, pues una vez que tenemos el concepto, tenemos el prototipo, pasan a nuestro equipo allá que hace toda la parte de, ok, ¿cómo vas a construirlo? O sea, la ingeniería de ya construir un producto es muy diferente a solo crearlo como un prototipo. ¿Y cómo funciona agarrar una fábrica que hace otras cosas y demás y decirle quiero esto? O sea, ¿qué tan difícil es o cuáles son los pasos para lograr que todo funcione? Bueno, lo primero, como siempre, es el team. Porque en realidad, cuando nosotros desarrollamos ese primer producto del que platicábamos en crowdfunding, no sabíamos como fundadores nada de producción y de hardware, nada, cero. O sea, yo creo que por eso nos aventamos, porque estábamos ilusos de que esto va a ser bien fácil. Sí. Y contratamos a 2 personas que continúan trabajando con nosotros, que son nuestros team members, colaboradores de más años llevan con Eat Sleep, que ya cumplen como 9 y 10 años cada uno con nosotros, y ellos conocían esto. O sea, esos son personas que vienen de ese rubro. O sea, ellos son de ahí, ellos conocen, ellos trabajaron con Broadcom, Foxconn, con lo que sea, todas estas grandes que trabajan con Apple, ellos, ese es su mundo. Entonces, esas son las personas que te ayudan a transformar tu idea y tu prototipo en algo que pues tú puedas ya enviarle a un consumidor final. Ya ahora la escala de lo que lo hacemos, o sea, número 1, no hay un solo, como una sola fábrica, un solo que se llaman contract manufacturers o CMs, que pueda hacer todo. Tenemos que dividirlo por la complejidad que tiene el producto. Entonces hay partes del hub que hacen uno, partes del hub que hacen otro, después hay que hacer el asemblaje, partes de la cover acá, partes de la cover allá, la base es otro. O sea, sí es muy, muy complejo. Sí, son muchas partes. Yo me hubiera imaginado que era una. No, porque no encuentras uno que pueda hacer todo. Y después está la parte del soft goods, o lo que son los textiles. O sea, todos son diferentes.
Y después hay una donde ya puedes traer todo el producto a que esté, ¿no?, reunido y se hace el assemblaje final, etcétera, el packaging y ya se sube a los containers. Y también hemos desarrollado máquinas especiales que fabrican el producto. O sea, ya ahí pasas a otro momento en el que tienes que empezar a invertir, a desarrollar tus propias máquinas porque no puedes hacer las cosas a mano. Y las cosas a mano te pueden traer un riesgo de que haya errores. Sí. Entonces ya, sobre todo cuando desarrollamos el Pod 4, que fue un rediseño total, fue muy padre ver estas máquinas en estas fábricas que eran nuestras, que nosotros tuvimos que pagar y desarrollar con nuestros ingenieros y verlas que están ahí funcionando y que están construyendo ciertas partes del producto. Ya muy específico. Está buenísimo. Sé que antes tenían, o no sé si todavía, pero según lo que vi, no, el colchón tal cual. Sí. Eso ya no está, ¿verdad? Lo vendemos como un accesorio. En realidad, cuando el Pod lanzó en el 2019, o sea, de lo que platicábamos de cuando empezamos del 2015, el Pod lanzó en el 2019. Ajá. Y cuando lanzó el Pod era un colchón con la tecnología. Exacto, eso es lo que yo recuerdo. Sí. Por eso muchos se recuerdan y todo lo dicen, es el colchón inteligente. No, es un colchón, pero lo puedes usar en tu colchón. Sí. Pero sí lo vendíamos así. Entonces era el colchón, tenía este diseño con un zipper, estaba todo integrado, toda la tecnología. Y con el tiempo nos movimos de eso porque recibíamos muchísimos comentarios de gente que decía, es que lo quiero, pero no estoy listo para cambiar mi colchón. O me gusta mi colchón, no lo puedo usar sin el colchón. Y entonces, de hecho, esta es una historia que pasó durante COVID, que Mateo, que es nuestro CEO y que, como podrán ver, tiene muchas ideas, dice, hay que lanzarlo como accesorio. Y en 2 semanas. No. En 2 semanas lo lanzamos como accesorio y fue un súper riesgo. Como equipo de marketing estábamos muy nerviosos porque obviamente el costo al que lo vendes como con el colchón al accesorio es diferente. Entonces te baja tu tamaño del carrito de compra, ¿no? O sea, la gente pues, te va a dar menos dólares por la compra porque está comprando solo el cubre colchón. Entonces, cuando empezamos con el cubre colchón, teníamos todavía el Pod como colchón y el cubre colchón era un accesorio escondido en nuestra página web, así que lo tenías que encontrar y se empezó a vender. Y empezó de esa 10% de las ventas, 20%. Ya cuando estaba en 30% dijimos, bueno, ¿sabes qué? No hay que esconderlo. Y se hizo un flip completamente y de ahí es donde dijimos, bueno, pues el colchón hay que hacerlo nomás como un accesorio. Y si alguien lo quiere, que lo compre. Si no, que usen lo que tienen en su casa. Pero el colchón sí lo tiene integrado. Bueno, con el cierre, pues. No, nada más lo pones igual como lo pones en tu colchón, en tu casa. La única diferencia es que nuestro colchón de Eat Sleep está desarrollado para sentirse perfecto con el cubre colchón, ¿sabes? O sea, es como un blend de una fórmula perfecta de decir, ok, eso es lo que nosotros consideramos ser como la experiencia óptima. Total. Pero si tú tienes uno en tu casa que te encanta, pues no lo tienes que cambiar. Y aparte lo vuelves menos, para ir a un país nuevo. Pues sí, mucho más fácil. Hay menos fricción para la compra y la decisión y todo. Ok, me encanta. De todos estos datos que tienen del sueño, 600 millones de horas de sueño leí y más de 50 estudios clínicos. ¿Qué dato es muy sorprendente que pienses que nadie está haciendo o que nadie está viendo para dormir? Bueno, ahorita mucho de en lo que nos hemos adentrado es el sueño en las mujeres. Ok. De hecho, hoy que anunciamos en nuestra nueva ronda de funding, llegamos también al 1 billion hours of sleep data. 1 billion? Sí. Pero cuando te crece el user base es como este compounding effect, ¿no? Sí. O sea, crecen los datos de una manera exponencial. Sí. Y lo que estamos haciendo mucho ahorita en nuestro equipo clínico en los últimos meses ha estudiado específicamente el sueño en las mujeres. Y lo que hemos visto son unas cosas muy interesantes. Uno, obviamente, las mujeres que están pasando por perimenopausia y que tienen todos estos como bochornos, o no sé cómo se llama de manera clínica en México, pero el bochorno, los hot flashes. El famoso bochorno. Exacto, el famoso bochorno. Pues el pod les ayuda muchísimo, ¿no? Pero empezamos a ver cosas muy interesantes como o sea, las mujeres, no hay un patrón. Las mujeres casi tú pensarías que dices, no, pues a todas les da el bochorno con la menopausia y a todas les da igual. Y en realidad cada una es un mundo diferente. Pero a cada mujer sí puedes empezar a identificar un patrón. O sea, vas viendo que a muchas mujeres les da siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Okay. Y a otras igual les da durante toda la noche 5 veces. Y eso es muy fascinante para nosotros porque podemos desarrollar funcionalidades que las ayuden a resolver este problema y así no se despierten o no tengan que estar tanto tiempo despiertos en la noche tratando de lidiar con esa sensación, que es una funcionalidad que lanzamos
hace un par de meses Hot Flash Mode. Sí, ya vi el botoncito. Y eso viene a raíz de estudiar esos datos, hacer un estudio clínico, o sea, donde haces reclutamiento de usuarios que quieran participar y darnos más información y poder desarrollar esa funcionalidad. Otra en la que estamos trabajando es cómo podemos ayudar a las mujeres durante el embarazo y el posparto. Mi esposa está embarazada, así que voy a parar la oreja. Bueno, sería no muy sé si interesante. Cuando salió esto ya sigue embarazada, quién sabe. Pero, ¿sabes? Me interesaría saber si ha cambiado la temperatura del pod, porque a las mujeres se les sube el ritmo cardíaco. Sí. Entonces, cuando estás en reposo y conforme vas avanzando en el embarazo, tu ritmo cardíaco se va elevando y empiezan a sentir más calor. Sí. Sí, creo que sí lo ha puesto más frío. Antes éramos, o sea, yo lo tenía mucho más frío que ella y creo que ahora ya no está tan diferente. Y luego, ¿qué pasa? Que ya tienen al bebé, el cuerpo pasa por un ajuste hormonal y después vuelven a su normalidad después de unos meses. Entonces, ¿cómo las podemos ayudar si nosotros entendiéramos, ok, si estás embarazada, en qué semana estás y poder sugerirte con esta inteligencia artificial, cómo poder ayudarte con la temperatura o con la elevación conforme te va, ¿no?, creciendo ahí el bebé y demás. O sea, hay muchos componentes donde el sueño es tan importante, pero también se vuelve como este gran problema en ciertas fases de la vida, donde la mujer no duerme bien. Sí. Y la otra que sí hemos visto que es muy fascinante es el ciclo de la mujer. O sea, en el ciclo, las diferentes fases del ciclo por el que todas pasamos hasta que nos llega la menopausia, sí se puede observar que durante ciertas fases del ciclo, las usuarias tienen un patrón donde cambian la temperatura. O sea, particularmente en la fase folicular, bajan la temperatura del pod. Entonces eso nos dice, wow, ¿y si hacemos una automatización? ¿Y si conectamos? ¿Y si el usuario nos dice en qué fase está? Y entonces ya creamos como la modalidad automática. Sí, es que es impresionante la cantidad de cosas que puedes correlacionar, ¿no? Sí. Basándote en los datos que ya tienen. Justo platican un poquito de este levantamiento, que de hecho le platico al público, que justo hoy anunciaron que hicieron una nueva ronda de inversión, o que cerraron más bien la ronda de inversión de $100 millones. ¡Qué locura! Cuéntame, ¿cómo haces esto? ¿Cuál es el paso a paso para poder hacer una ronda de este tamaño? ¿A quién le marco? Buena pregunta, porque no es fácil. O sea, yo creo que cuando leemos de cualquier startup que levanta capital y dices, ¡ay, qué padre! O sea, detrás de cada una de esas hay una historia de sufrimiento. Hasta de las empresas más chingonas como OpenAI hay sufrimiento, porque siempre hay cosas que suceden, ¿no? Entonces, no es fácil. Es un proceso de muchísimos meses. En nuestro caso, la última ronda había sucedido en el 2021. Entonces ya había hace mucho tiempo que no hemos levantado capital, no necesitábamos capital, hemos crecido, hemos manejado el negocio bien, tenemos muy buenos márgenes, hemos tenido unos muy buenos años y los últimos como 15 trimestres, creo que 10 o 11 fuimos cash flow positive, entonces estaba muy bien. Pero como dicen, cuando no necesitas es cuando te llega. Y cuando necesitas, nadie te quiere dar. Sí, es verdad. Entonces, un poco así sucedió y fue una oportunidad de traer a un inversionista nuevo que también nos puede ayudar a expandirnos en Asia. O sea, ya estamos presentes en más de 30 países, pero para llegar a estas otras zonas que no conocemos tan bien, pues hay que traer a esos como smart money. Y ahí sí trajimos a los mejores y por eso se dio. O sea, realmente por eso decidimos hacerlo y sí lo vemos como quizá la última ronda. Tal vez una más, pero para nosotros ya es una preparación para eventualmente hacer un IPO. En cuanto a equipo, o sea, porque sí me impresionó ahorita que me dijiste que son 100. ¿Cómo están estructurados los departamentos? Más o menos cómo funciona el organigrama. Sobre todo porque, perdón, antes de que te arranques con la respuesta, pues porque son una empresa de hardware y de software a la vez. Entonces me da más curiosidad. Sí, tenemos el área de producto. El área de producto tiene hardware, software y la aplicación móvil. O sea, el software es como el backend, firmware, todo eso. AI engineers, exacto. Y el hardware, y luego tenemos la parte de lo que ya ves de la aplicación móvil. Luego tenemos lo que es research and development, y eso es todos los que hacen, o sea, las exploraciones muy iniciales de lo que es posible. Ellos son los que se adentran en el mundo de los estudios que hay, que existe, que es posible con la física, con los sensores, con esto, con lo otro. Y ellos también ven la parte clínica. O sea, ellos después hacen los estudios para todo lo que ustedes ven en nuestro marketing, donde decimos que si el pod te ayudó un 30%, todo eso está estudiado y avalado por un equipo clínico que hace los estudios clínicos. Y ellos hacen todo el filing para peer-reviewed papers, etc. Después está la parte como de operaciones de la empresa.
Y las operaciones incluyen pues supply chain management, todo, pues obviamente con todo lo que platicaba de los diferentes suppliers y las fábricas es muy complejo. La parte de customer support, la parte también de reliability o como la calidad del producto y de asegurarte que no haya fallos en el producto, etcétera. Está todos human resources, talent, cosas así que es como una persona. Tenemos finance y después está la parte de marketing. Y esa es la que yo veo. Para marketing, pues tiene performance marketing, brand, partnerships, colaboraciones, e-commerce, etc. Ahorita vamos a hablar de ese tema de marketing, porque yo noté instantáneamente cuando llegaron a México. O sea, lo noté instantáneo porque se vio que hubo un plan en donde dijiste, ya sabes, como agarren a todos los influencers que hablen de esto y que tengan nuestro producto. ¿Cómo funciona eso? Porque sí me di cuenta, muy cañón, que empezaron a hablar pues muchísimo de ustedes. Yo creo que toda la gente que los tenía desde antes eran super fans, como yo, que le platicas a todo el mundo y te sientes, es como una moneda social, ¿no? Como que yo tengo una cosa que tú no conoces y te va a cambiar la vida. Entonces como que te sientes muy bien de compartirla. Pero sí empecé a ver a muchos influencers y gente que sabe de temas de longevidad o de tecnología o de, ¿no? ¿Cuál es ese plan que se despliega de vamos a un nuevo país? ¿Cuáles son los siguientes 3 pasos? Estamos replicando de lo que hemos aprendido que funciona en Estados Unidos. Okay. La única excepción va a ser China. O sea, en China lo que estamos entendiendo, en China estamos planeando entrar el año siguiente, es muy diferente. Pero en todos los demás mercados es muy similar. O sea, hay que entrar con un mensaje claro, entendiendo quién es el consumidor en ese mercado, porque es un poco diferente en cada mercado, pero más o menos es lo mismo. Es una persona que tiene que tener un ingreso para poder permitirse el pod. No es un producto barato en estos momentos, que le interesa la tecnología, que le interesa, como les decías, de longevidad, de su salud, etc. Hay que identificarlos a quienes siguen, quienes los influencian en su mundo para tomar esas decisiones. Y nosotros con las colaboraciones sí somos muy fuertes. Y la razón por la cual las colaboraciones son importantes es porque nuestro producto es muy complicado. O sea, es una categoría nueva. Nadie va y busca el cubrecolchón con sensores. Totalmente. ¿Sí? Entonces, o buscas algo que te mejore el sueño y aparecemos ahí, o sea, ¿cómo vas a descubrir el pod? Te lo tienes que encontrar, claro, en una publicación. Entonces, lo mejor para nosotros ha sido trabajar. Empezamos hace unos años primero, antes que con influencers, con podcasts, con Tim Ferriss, que fue el primero con el que trabajamos. Y vimos que lo que funcionaba es que Tim Ferriss estaba haciendo, pues, estaba avalando el producto porque hace como un endorsement. O sea, él dice, yo uso esto, porque eso sí, los podcasters con los que trabajamos, ellos, si no lo usan y les gusta, no. O sea, para que sepas de todo lo que ellos hacen publicidad, así son. O sea, ellos tienen que usarlo y les tiene que gustar. Sí. Porque pues es su cara. Totalmente. Y funcionó muy bien y ahí empezamos a decir, ok, hay que seguir. Y ya pasando a la parte de más creadores de contenido, pues comparado al podcast te da la parte visual. Y ya gente que sabe cómo crear este contenido que es muy visual, que puede mostrar el producto, que puede enseñar la aplicación, que te puede hacer un anuncio publicitario sin que la empresa te esté hablando de sí misma. Sí. Y eso nos ha funcionado muy bien y es como parte del playbook que hacemos en todos los mercados. ¿Y sientes una diferencia entre tocar la puerta con MKBHD en Estados Unidos versus alguien en México? O sea, ¿sientes una diferencia de cómo funcionan los influencers? No, es muy, muy similar. Okay. Y la otra parte que ves también es que sí hay gente que entiende su audiencia, que sabe para quién está creando contenido y con ellos son los que queremos trabajar. Porque es mejor irte al nicho y decir, ok, esta persona habla de este tema, ahí es mejor porque hay una audiencia que le interesa ese tema, a trabajar con gente que es muy, muy broad. Ok, perfecto. ¿Cómo funciona el tema de sus buyer persona? Porque sé que los tienen a los 3 como que muy estudiaditos, ¿no? Es amantes de la tecnología, el tema de los biohackers y lifestyle saludable, ¿no? Sí. ¿Cómo una empresa conoce o genera a sus buyer personas? ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo decides, la verdad, al principio. Ok. Creo que como startup no tienes estos presupuestos para hacer toda esta investigación de mercado y poder segmentar. O sea, no pierdas el tiempo en eso. Ajá. Lo tienes que decidir. Yo sí soy una proponente de que como founders particularmente, tú decidas para quién estás creando este producto y tú lo sabes porque hablas con la gente. Tienes que estar hablando con gente, tienes que decirles sobre tu producto, enseñarles tu producto y vas aprendiendo
¿A quién le late? ¿Quién me pagaría por esto? ¿Por qué lo compraría? ¿Qué problema le está solucionando? O sea, es como ese, ¿no? El 0 to 1 o esos que te hablaban de estos, está otro playbook que era muy famoso hace unos años. Y de ahí aprendes y dices, ok, este va a ser mi primer consumidor. En nuestro caso, nosotros empezamos cuando lanzamos el pod con el mundo de la tecnología porque era nuestro mundo. Sí. Eran nuestros investors, eran nuestros amigos. Entonces era el único mundo en el que podíamos generar ruido sin tener que gastar tanto en marketing. Por eso somos muy fuertes en Silicon Valley. No es porque Silicon Valley nos descubrió primero, es porque nosotros nos pusimos enfrente de ellos primero, porque ahí es donde habitamos y el mundo en el que nos movemos. Y de ahí empezamos a expandirnos, a decir, ok, ¿para quién queremos ser? O sea, ya estos nos dieron la oportunidad de crear un negocio. Ahora, ¿a quién queremos llegar? Y por eso hemos evolucionado y ya ahora nos enfocamos más en llegar al consumidor un poco más normal, entre comillas, que le interese su salud. ¿Cómo funciona esto o qué tan diferente es esto de cuando tienes un embajador de marca? Porque sé que ahí sí tienen nombres para aventar y ahora ya vi también en la de hoy, en la noticia de hoy, al de McLaren, que ese nunca lo había visto. O sea, es totalmente nuevo, ¿no? De esta... Sí, bueno, porque Zach Brown, CEO de McLaren F1, invirtió, no es un embajador, pero invirtió. O sea, son relaciones que hemos creado con los años, obviamente en diferentes deportes. La idea para nosotros de los embajadores también viene de una decisión muy personal como founders. Cuando creamos, en el 2019, limpiamos la marca, reposicionamos la marca, lanzamos el pod, decidimos que nuestro DNA y como founders, la razón por la cual nosotros creemos que el sueño es importante es porque el sueño te ayuda a tener un mejor performance, ¿no? Más productivo o un rendimiento atlético, o una mejora cognitiva, lo que sea. Y Mateo es muy del mundo atlético. O sea, él era atleta cuando era más joven. O sea, él le encantan todos estos deportes. Y decidimos, ok, a nosotros nos gusta eso. Hay que traer esos elementos a la marca. Porque eso nos va a venir natural. O sea, ¿por qué vas a construir algo si le vas a dar 20 años de tu vida que no te gusta? Sí. Y así es como empezó. Ha crecido y hemos podido trabajar con atletas pues, de más alta talla conforme la empresa ha llegado a ciertos niveles, pero no era Charles Leclerc en el 2019. Sí, no, totalmente. Pero ahora tienen, justo con Leclerc o con Taylor Fritz, o sea, estos endorsements, ¿cómo se efectúan? Es decir, porque es mucho más que un influencer, ¿no? Sí, o sea, no es yo te doy el pod y tú hablas de mí o yo te pago. O sea, aquí sí seguro estás buscando una relación distinta o más profunda. ¿Cómo funcionan ese tipo de endorsements? Bueno, cuando empezamos a hacer los endorsements era más orgánico porque no teníamos dinero para pagarle a nadie. Entonces, por ejemplo, el primero que apostó en nosotros, que es una super persona, ya se acaba de retirar, Danny Green, como 3 veces campeón de la NBA. Y él apostó en hacer un trato con nosotros y ser el primer atleta con el que hicimos contenido realmente de generar una campaña, ¿no? Estaba en un momento en su carrera en el que quería hacer cosas interesantes. Sí. Entonces, súper padre porque se dio. Y pudimos hacer un súper buen deal. Pero ya lo que hacemos ahora, estamos buscando personas que les interese calibrar lo que ellos van a obtener de este contrato con lo que la empresa va a obtener. Entonces, que más que nada, y lo que ves, por ejemplo, con Charles no invirtiendo en la empresa, Taylor Fritz, que es accionista de la empresa también, es que ellos quieran ser parte de lo que estamos construyendo, no solamente una cara. Taylor, por ejemplo, él usaba el producto. Entonces, él le pidió a su agencia que hiciéramos un trato. Entonces, eso es muy padre porque ya tienes una ventaja en la negociación. Y también muchas veces a estos atletas como startup, ellos no trabajan con muchas empresas así como que muy innovadoras, ¿no? A veces tienen, como son marcas muy grandes, las cosas que hacen estas marcas son un poco más como tediosas y normales y aburridas. Entonces les gusta trabajar con las startups que hacen cosas padres y diferentes. Divertido, sí. Que hacen las propuestas creativas un poco más, sí, adecuadas a su persona, como personas jóvenes que son estos atletas. Por ejemplo, estamos por lanzar, de hecho, la campaña del US Open con Taylor Fritz el viernes. Y a él le encanta. O sea, él siempre es de que me encanta trabajar con 8Sleep. O sea, súper padre porque es más relajado y no es como esta formalidad de estas grandes empresas. Y eso buscamos. Y así es como podemos hacer estos tratos. Pero, pues claro, sí son inversionistas también ellos. Sí. Eso está buenísimo porque... Perdón, hola, ¿es de alguno de ustedes el Suzuki estacionado aquí afuera? Sí, el de motor 3 cilindros, con rendimiento de combustible de hasta 26.5 kilómetros por litro. Sí, el de 6 bolsas de aire, parrilla doble Dynamic Motion, luces y unas integradas y pantalla de 9 pulgadas con conectividad CarPlay. ¡Es rojo!
Rojo Vanadio. Sí, está cool, ¿no? Es mío. Hoy no circulan otros coches, pero ese sí, porque es el Booster Green 2025. ¿Necesitas que lo mueva? No, nada más venía a decirte que está bien padre, hombre. Adiós. Muchas gracias, entonces. ¿Y cómo entró? En fin. ¿Qué pasa a nivel marketing? ¿Qué botones picas? ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando tienes un tweet muy viral? O sea, estoy pensando en que Zuckerberg dice de repente que usa el 8 Sleep, ¿no? ¿Qué pasó? O sí. Elon Musk. Cuando tienes a Elon Musk o a Zuckerberg diciendo en Twitter que usa el 8 Sleep, ¿hacen algo a nivel marketing ustedes para capitalizar? ¿O es como, cuidado a ver qué pasa? ¿O qué sucede? Sabes que sí es un reto, porque tenemos cientos de miles de usuarios y hay muchas personas a las cuales les hemos enviado pods porque te escriben, ¿no? O sea, alguien muy famoso te puede escribir y dice, me mandas uno y se lo mandas. Y hay muchos nombres que no podemos decir, porque nuestro protocolo es, si ellos no lo han publicado, no lo han dicho en una entrevista, nada, nosotros, esa información privada. Es como cualquier usuario. Es como si tú no hubieras dicho que usas el pod, yo no puedo venir aquí y decir, yo sé que tú tienes un pod, ¿no? Sí. Es parte de esa privacidad, aunque yo lo sepa porque me mandaste un email y me lo pediste, jamás. Pero cuando ellos lo dicen, a veces sí te cacha desprevenido. O sea, no sabías que esa persona lo iba a decir. Y eso es lo que sucedió con Mark Zuckerberg, sucedió con Elon Musk, sucedió hace 2 días con Travis Kelce, que aparentemente el productor de Happy Gilmore 2 dijo en una entrevista, lo encontramos por ahí, es súper random, que dijo en una entrevista que cuando Travis Kelce estaba en la locación filmando su cameo en Happy Gilmore 2, en su trailer tenía un 8 Sleep Pod. En el trailer. Y porque acababa de terminar la temporada, estaba muy cansado y se la pasaba durmiendo en su 8 Sleep Pod. Entonces, nosotros no sabíamos que Travis Kelce tenía un pod. Lo ha de haber comprado y, pues, o sea, sí. Qué gran momento para que lo diga. Entonces, también, ¿qué pasa? Excelente. Pues, como podamos, pero no tienes los permisos para sus nombres. Entonces, en realidad es la prensa la que ve esta información y la empieza a utilizar. O en entrevistas la platicamos y entonces la prensa la ve y la empieza a utilizar. Pero nosotros no tenemos permiso para utilizar el nombre de Travis Kelce. No te puedo poner un ad y la publicidad con su nombre, porque yo no le pago a él. No, claro, pero sí va a llegar una serie de visitas al sitio. Sí, exacto. Un pico gigantesco. Sí, la gente que busca, o sea, sí ves como en las búsquedas, ¿no? Que te da ese pico, etcétera. Y sobre todo lo ves en la prensa, o sea, los creadores con los que trabajamos, o sea, ellos sí lo pueden utilizar porque nosotros no le estamos diciendo nada. O sea, ellos lo leyeron como cualquier otra persona. Sí, pero qué delicia, ¿no? De repente cacharte uno de estos tweets. ¿Cómo funciona el tema del plan del autopilot, ¿no? En donde ya estás pasando a tener una suscripción. O sea, si yo tuviera que preguntarte una gráfica de pie de los ingresos de 8 Sleep, ¿en qué parte estaría como hardware, a lo mejor nuevos productos como los suplementos, y en qué parte estaría el autopilot o todo lo que está en software? O sea, ¿qué porcentajes más o menos? No te puedo decir el número exacto, pero te puedo decir que ha crecido mucho. Porque en realidad el software, el software empezó hace 3 años, ya ni me acuerdo, 3, 4 años. Entonces el hardware tiene más años. Pero como esa parte de la gráfica sí ha crecido. Y sobre todo, mucha gente nos pregunta como, ¿por qué tienen la suscripción? Pero como te podrás imaginar, o sea, hacer todo lo que es guardar los datos, algoritmos, ahora con la aplicación de AI, pues sí tiene un costo muy grande. O sea, no te podré decir cuánto le pagamos a AWS, al señor Jeff Bezos, para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, esa parte era importante como negocio. No, y aparte creo que lo que yo veo es que se están yendo más hacia allá todavía. O sea, ahora ya puedes hasta rentar el pod, ¿no? O financiarlo de cierta manera. Sí, tenemos, no en todos los mercados, pero en Estados Unidos tenemos 4 modalidades para poder comprar el pod. Introdujimos esta de la renta. Pues encontrar maneras en las que pueda ser más fácil para que lo pruebes, para que te convenza, para que veas si te funciona, si es para ti, está obviamente el financiamiento, etcétera. Entonces, sí hay maneras y con el tiempo sí queremos tener productos que sean más asequibles. O sea, no vamos a estar siempre en ese punto del precio que tenemos ahora, pero es un proceso como startup. Sí, totalmente. Y lo escucho mucho ahorita que hablas, siempre dices como por ahora, ¿no? O sea, porque dijiste, sí, ahorita, por ahora tenemos que dormir hasta 8 o 9 horas. Por ahora, ¿no? O sea, tal vez después, ¿no? Sí. Que te he oído decir justo eso, que ustedes quieren como reducir esa parte. O por ahora el pod tiene un precio, pues sí, no es un producto muy barato, pues no. Sí. Por ahora, ¿no? Entonces eso me gusta porque deja la ventanita abierta. Me encanta.
¿Cómo funciona cuando compraron el Span Health? Integrar una empresa. O sea, comprar una empresa y luego integrar las operaciones. ¿Qué tan complicado es? Sí, en ese caso no fue tan complicado porque era una startup muy pequeña. Ok. Entonces, no fue tan complejo. Ya en el nivel que estamos ahora, donde empezamos a considerar movimientos un poco más grandes, pues sí, es un proceso por el cual no hemos pasado. Pero ahí sí es una cosa que he aprendido en estos años de construir 8Sleep y en el mundo de Silicon Valley, es que cuando no sabes cómo hacerle, lo primero es que hay que preguntarle a alguien que ya lo hizo. Y están rodeados ustedes de muy buenos mentores. Entonces, ir y preguntar a un investor, a un amigo. Hay grupos, muchos de WhatsApp, donde estás con founders. Alguien ha hecho esto, alguien ha pasado, o conoces a alguien y inmediatamente alguien te conecta y puedes aprender. Y sí, si no tienes ese network, sí creo que X o Twitter formalmente es un gran lugar donde empezar. Porque yo, por ejemplo, sigo muchísimos como mercadólogos así del mundo del D2C, o quizás son categorías en las cuales yo no vendo. O sea, yo no vendo como bebidas o ropa, pero aprendo de ellos, de ver lo que comparten, ¿no? Entonces sí es muy padre estar presente en donde las discusiones están pasando, y si tienes alguna pregunta, pues no tener miedo a escribirle a una persona igual y te contesta o te da 5 minutos de su tiempo. Sí, creo que, y sobre todo creo que en Estados Unidos sí hay como esa cultura de ayudarse entre todos sobre todo en el mundo de la tecnología. Sí. ¿No? Creo que está muy cañón. ¿Cómo funcionó a nivel marketing el reposicionamiento de somos un colchón inteligente a Sleep Fitness? O sea, ¿cómo fue girar así todo los copies, las imágenes, todo lo que la manera en la que piensa la gente de ustedes? Lo más fácil es esa parte operacional de cambiar, como, cambias el logo, los colores. Lo difícil realmente es tener las agallas de hacer el cambio y mantenerte constante con ese nuevo mensaje. Sí. Porque la marca no es algo realmente que tú puedas definir con datos. O sea, sí puedes hacer investigación y research y como focus groups y demás, pero la decisión últimamente va a ser del CEO o de quien sea que hayan definido que va a tomar la decisión. En nuestro caso, la última decisión siempre es Mateo. Entonces, ya igual yo puedo decir, yo tengo convicción de que esto va a funcionar, o de me gusta esto para donde vamos y está alineado con lo que queremos construir, pero él tiene que tomar la última decisión, decir sí y vamos. Entonces, de ahí ya el mantenerte constante es difícil, porque lo que nosotros hicimos con Sleep Fitness sí era como controversial. O sea, era algo diferente. Entramos, y tú vas en el Wayback Machine y ves la página de Sleep en el 2019, era más agresiva, más performance, negro, o sea, todo así como... porque queríamos romper. No queríamos vernos como todas esas empresas que te vendían colchones y sábanas y almohadas y demás. Éramos algo diferente, teníamos que vernos diferente, pero era muy controversial. Entonces hay que tener esas agallas de decir, no, aquí estamos firmes, esto es lo que es, y de aquí vamos a evolucionar. Sí, hay veces que no hay que hacerle caso a los datos, y hay veces que no hay Sí. datos también, es muy difícil. Y luego, si le das caso a todo, no le haces caso a nadie. En tema de abrir un nuevo país, ¿cómo priorizan, cómo deciden qué país es el siguiente? Tenemos una rúbrica que definimos después de que lanzamos como 2 o 3 países y aprendimos. Y ahí vemos cuál es la complejidad de la operación. Okay. Y eso incluye cosas, por ejemplo, si tenemos que crear tamaños diferentes, porque las camas y los colchones tienen tamaños diferentes. Qué raro eso, ¿no? O sea, hay que agregarles como otro SKU, pues eso agrega más trabajo a una startup de 100 personas. Si hay certificaciones por las que tienes que pasar, regulaciones, etcétera, entonces va a tomar más complejidad, más tiempo. Y también el análisis del mercado, o sea, si creemos que hay potencial o no. Y ahí es donde entra esta historia de ver dónde la gente se está llevando pods. Por ejemplo, un mercado que vamos a lanzar este año es Singapur. Y ahí es otro mercado donde vimos que la gente se estaba llevando pods. Entonces, también es un mercado donde sí hay una afluencia económica, hay una gran comunidad de expats. Entonces, nuestro marketing que estamos haciendo de manera global está influenciando al consumidor que vive ahí, sí, que probablemente escucha a Andrew Huberman. Sí. Entonces, es más fácil decidir, ok, hay que entrarle porque hay una sinergia. No estamos empezando desde cero. Sí, ya algunos hay loquitos conectados, sí, igual que, ok, sí. Me gusta. Y justo hablando de Huberman, platícame de tu Scientific Advisory Board, en donde está Huberman, está Matthew Walker y Peter Attia. ¿Cómo? Sí.
parece que tienes a las gemas del infinito coleccionados. Sí, o sea, ya no hay ningún otro. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo llegaste con los 3? ¿Cómo es que los tienes en el Scientific Advisory Board? ¿De qué te ayudan? ¿En qué te sirven? Sí, son de maneras muy diferentes entre los 3, porque los 3 tienen personalidades diferentes, les gusta enfocarse en cosas diferentes. Con los 3 hemos trabajado durante muchos años. Sí. Entonces ya había una relación con Andrew hemos trabajado en su podcast por, no sé, ahora probablemente 3 años. Entonces hay esa relación. Siempre creo que todo en el mundo, nos guste o no nos guste, empieza de esa relación, que les guste el producto, que admiren lo que estamos haciendo, que tengan confianza en lo que estamos haciendo para poner su cara y su nombre con 8 Sleep. Y después definir, pues, cómo nos van a apoyar. O sea, qué es lo que van a contribuir ellos realmente. Unas es la parte en donde ellos están viendo cosas que nosotros no vemos. Entonces, por ejemplo, con el desarrollo de los suplementos con Peter Attia, o sea, él tiene una práctica. O sea, él tiene clientes que le pagan muchísimo dinero para que les ayude a resolver estos problemas de su salud y les hacen todo el seguimiento con su equipo, ¿no? Como estos concierge doctors. Entonces, él sabe cosas que nosotros no sabemos. Entonces, ¿cómo colaboramos y cómo nos comparte ciencia e información que nosotros no tenemos todavía para desarrollar un producto que podamos traer al mercado? Entonces, eso pasó con la línea de suplementos. De ahí son formulaciones de Peter Attia. Andrew Huberman es diferente. Estamos trabajando ahora en un producto para el año siguiente que es en un área en la cual él es experto, donde él tiene mucha información, donde él ha probado muchos productos y él nos puede decir, esto es lo que hace falta. Y si ustedes hicieran esto, el producto sería un hit, ¿no? Okay. Entonces, eso es muy padre porque no es un template, o sea, no es una conversación estándar, no es una lista así de cosas que nos tienen que dar estándar, sino que cada uno tiene su lado. Matthew Walker está trabajando, por ejemplo, con Equinox, en los Equinox Hotels, y él nos jaló y dijo, tienen que estar, Equinox Hotel está creando estas habitaciones específicamente para el descanso súper de alta calidad, y él hizo toda el diseño de cómo tiene que ser esa experiencia, y dijo, no, pues yo aquí quiero 8 Sleep. 8 Sleep obviamente es una empresa con la que yo estoy ligado y jala a las empresas que él cree tienen buenos productos y eso es padre porque nos da oportunidades. Está espectacular. Sí, o sea, es que sí es verdad que tienes toda la colección. Que particularmente de tu trabajo, ¿cómo funciona tu semana? Muy buena pregunta porque depende de la semana. O sea, ¿cómo funciona en general? Es siempre a full. Pero fin de semana no. O sea, fin de semana, sábado yo trato de desconectarme y domingo trabajo en la tarde para preparar mi semana. Pero de la semana después voy a full. 10 horas, 11 horas realmente de sentarme a trabajar. Y depende por la parte del año en la que estamos pasando. O sea, cuando estamos, por ejemplo, en octubre, noviembre, que estamos preparando las ventas de decembrinas y los holidays y el Black Friday, pues es muy intenso. Sobre todo editar. O sea, como líder del área de marketing, estoy constantemente, defines la estrategia, ayudar a construir el equipo, ahorita estamos contratando mucho, y editar el trabajo de todo mi equipo y darles ese feedback y asegurarme de que la marca esté, o sea, todo lo que ustedes ven de la marca, eso pasa por mí. O sea, que todo esté perfecto, que todo esté a la altura, que si están bloqueados en algo, que si necesitan más presupuesto, pues yo tengo que, como ejecutiva, entrar y decir con el CFO esto necesito, etcétera. Entonces es muy padre porque cambia. O sea, no es estándar y a veces te llegan cosas que son problemas muy grandes, que son fuera de tu área y que todos como ejecutivos, como equipo ejecutivo, hay que resolver. Como esa crisis bancaria de Silicon Valley Bank hace que fue 2-3 años. Ya están todos, ¿no? ¿Ustedes estaban ahí? Pues, claro, y aunque no sea tu área, pues te toca, ¿no? Y ahí está el fin de semana y ¿qué haces? O los aranceles. Y pues todos, porque hay que entender cuáles son los escenarios. Entonces es parte de la emoción que me mantiene ahí. ¿Cuáles son los documentos o los dashboards que tienes abiertos o los Exceles que más utilizas? Uno es el reporte que nos llega todas las mañanas a las 6:30 de la mañana, tiempo del este, tiempo de Nueva York, con las ventas del día anterior. Y en ese dashboard que nos llega de Looker, que es la plataforma que nosotros usamos para hacer todos los reportes, pues ves todo. O sea, cuánto hiciste el día anterior, de qué lo hice, o sea, qué productos, cuál fue el conversion rate, cuál fue el average order value, cuál es el costo de adquisición del nuevo customer. Todo lo que quieres saber para entender que vas por el buen camino, porque nosotros también vemos ahí comparado al año pasado. O sea, para nosotros como startup tienes que crecer mucho año con año, entonces hay que comparar el día de ayer, cuánto creció comparado al mismo día el año anterior. Okay. Y tenemos las proyecciones de cuánto tenemos que estar haciendo cada día para llegar a la meta que tenemos de ese mes, de ese trimestre, de ese año.
Entonces, ese es como el reporte que rules the day para todos. Y si el reporte no está muy bueno, todos están tristes. Si está muy bueno, todos están contentos. Ay, sí, eso es horrible. Es horrible. La montaña rusa de los emprendimientos, ¿verdad? Sí. Sí, no hay nada que hacer. ¿Cómo funciona trabajar con tu esposo? O sea, ¿eres buena para partir así? A partir de ahora, CEO, a partir de ahora es mi esposo. ¿Cómo funciona? O sea, sí está cañón. Está cañón. Sí. O sea, es más admirable todavía que lo estén haciendo porque es impresionante. Pero nosotros siempre decimos que no estamos seguros de que nuestro matrimonio hubiera sobrevivido si uno de nosotros estuviera haciendo esto y el otro no. Sí. Porque han sido muchos años y hacer Eat Sleep juntos nos ha permitido crecer como pareja, crecer como individuos sin distanciarnos. Mateo en el trabajo es mi jefe, o sea, él es el CEO. Entonces sí hay esa parte donde hay que entender que donde él me empuja en el trabajo no quiere decir que no me quiera en la casa, ¿sabes? Entonces esa parte emocional, pero me ha ayudado a crecer como persona y a fortalecerme y a endurecer esa parte para poder separar, como lo platicas. Una parte que es muy padre y creo que le pasa a cualquier emprendedor que tiene un buen socio, un buen business partner, es que una empresa pasa por altos y bajos y en nuestro caso, sí noto que es muy bueno tener a alguien que entiende exactamente por lo cual estás pasando y que si tú estás teniendo, digamos, como CEO un momento difícil, pues es mi trabajo de traer un poco la energía, ¿no? Y aunque yo también me esté llevando a la fregada, pues hay que traer energía a la casa Sí, sí. porque no podemos estar los dos deprimidos. Igual y a veces a mí me está llevando a la fregada porque, no sé, renunció a alguno de mi equipo que es muy bueno y ahí estoy triste y pues él tiene que traer energía, ¿no? Y tienes que llevar ese balance. Y cuando es también tu pareja, de manera personal, pues te entiende mejor que nadie. Y sabe qué decirte para alzar esa energía. Sí, tiene también muchas ventajas, es verdad. ¿Sigues contestando tú todos los Google Reviews? Todos. Sí, de verdad. Sí. Tú todavía. No pongan malos, nada más para ver si yo contesto, pero soy yo todavía. Salúdenla. Sí. Sí, de soy verdad. yo, sí. ¿Y por qué haces eso? Porque yo Es lo que mira, escuché que lo dijiste, pero no, dije, ya no. pasó mucho tiempo, a lo mejor ya no lo hace. Mira, te voy a decir dos razones. Una es porque a mí me llegan las notificaciones y por flojera no se la he mandado a alguien más. Ujú. Pero dos, en realidad en Eat Sleep, en todos los años de Eat Sleep, hasta muy recientemente, hace como 2 años, yo hacía personalmente todo el research. Saludos a mi profesor que hizo de investigación cualitativa y cuantitativa cuando estaba en la carrera. Cómo odiaba esa clase, pero te juro que es de la que más aprendí y la aplico muchísimo. Todas las encuestas, todos los focus groups, todas las llamadas de investigación. La verdad sí soy muy buena en eso. Y entonces eso me mantuvo muy cerca del consumidor y eso nos ayudó muchísimo. Porque no hay nada como tú mismo como emprendedor escuchar de viva voz y poder hacer las preguntas correctas para asegurarte que estás entendiendo qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, mantenerme en contacto con los Google Reviews o, por ejemplo, todos los tweets donde taguean a Eat Sleep llegan a un Slack channel y yo veo todos. Y si veo que alguien se está quejando de que, oye, mi aplicación está en crash, tagueo al Head of Software o al de la aplicación a ver qué está pasando. O sea, o si me mandan un DM, los que me han mandado saben. O sea, trato de contestar a todos y decir, mándame un correo y lo solucionamos. O sea, no te puedes despegar de eso porque pierdes visibilidad. Y más en marketing, aparte. Sí. Sí, pero estás cañona. Ahora, ¿cómo no funciona tu negocio? Es la última pregunta que siempre hacemos y es el antitip. El antitip, o sea, ¿cuáles son esas situaciones en las que has aprendido algo que lo hicieron mal, que falló algo y que aprendiste? ¿Cómo no funciona Eat Sleep? Es si tratáramos de vender nuestro producto a todo el mundo y pensar que cualquier persona puede ser nuestro consumidor solo porque todos duermen. Eso no funciona. Ok. Tienes que ir paso a paso, ir creciendo tu awareness, ir entrando a diferentes segmentos. Otra cosa que no funciona, particularmente para una empresa de hardware, es que no puedes cobrar muy poco. Ok. Si tú cobras poco, no vas a sobrevivir. O sea, tienes que cobrar lo suficiente para tener márgenes de un negocio que pueda continuar a invertir en su infraestructura, en su innovación, y eventualmente vas a tener el tamaño suficiente para poder bajar tus precios. Pero hay que tener mucho cuidado. Ok. O sea, primero más y luego más Eso como es Elon Musk, ¿no? Como De Elon más a Musk. menos. Exactamente. Y Sí. Mateo siempre dice eso. O sea, es realmente como esa trayectoria que tuvo Elon Musk de, pues no puedes empezar con el coche más barato. Ok. Buenísimo. Pues Alexandra, no es lo contento que estoy. Me encantó la entrevista. Estoy muy feliz. Soy súper fan tuyo, súper fan de Mateo, súper fan del pod y de todo lo que están haciendo.
Tanto que lo traje ilegalmente a México. Exacto. Hace unos años. Y de verdad estoy encantado con esta entrevista y soy súper admirador. Muchas felicidades por lo que están haciendo. Gracias. Me encanta lo que hacen. Digo, tú hablaste un poquito de la competencia, pero yo por más que busco, los veo en otro nivel. O sea, de verdad, porque sí lo he buscado. O sea, y también para la entrevista hice un research un poquito de qué están haciendo los demás y los veo arcaicos a los otros. O sea, están incomparables. Entonces, en serio, felicidades porque están años luz por enfrente de todos. Y pues bueno, ahora que te conozco sé por qué, así que me da mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a seguir innovando. Siempre hay ideas y nuestro objetivo, sobre todo con esta última ronda, es de innovar aún más. Sí, qué emoción. Deberían de poner ahí que tengan en el dashboard principal cuánto es el tiempo en el que tarda en quedarse dormido Juan, y cuando eso llega a 10 minutos, ya la hicimos. Ya la hicieron, Sí. ya ring the bell, hacen todo lo que quieran. Me gusta. Muchísimas gracias por estar aquí, Alexandra. Y muchísima gente. Muchísimas gracias por vernos, a todos los que nos están viendo, escuchando. Acuérdense, dejen que su comentario, que su duda, que su oye, tú qué traes, que su bonita manita arriba, que si están en Spotify, el review de Spotify también sirve. Todo sirve, mercatitlenses, para poder seguirles trayendo las mejores entrevistas del funcionamiento de los negocios. Venga de ahí.